Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bienvenidos a esta charla de heridas y cicatrización. Bueno, yo soy el doctor Alexis Vallejos y sobre todo vamos a conversar cuando tú tienes un paciente y le haces algún corte. Este corte puede ir en dos caminos, en una cicatrización normal o en una cicatrización crónica, que es patológica, ¿ya? Entonces vamos a ir, este tema es bien importante porque al final tú puedes haber maniobrado por dentro. Si has tenido cuidado, no vas a generar adherencias. Si has manipulado mucho las vísceras, vas a generar un síndrome adherencial que luego al paciente le puede generar es la principal causa de obstrucción intestinal, intestino delgado, dolor crónico también. Pero el paciente lo que va a ver es la parte externa y ahí va a ver la cicatriz que va a quedar tu cirugía. Cada vez se hacen menores cortes, más pequeños, y dependiendo de tu cicatriz, también te valoran como médico. Así que este tema es bien importante, bien preguntado y vamos a aprender cómo es la fase de la cicatrización, qué factores bloquean esta cicatrización. Tiene que ver también, vamos a conversar sobre heridas, los tipos de heridas, ¿ya? Cuando es una herida limpia, limpia contaminada, contaminado, sucia, para ver si necesitamos profilaxis o tratamiento antibiótico, muy preguntado también, y los tipos de cierre de primera intención, segunda, tercera y cuarta intención. ¿Ok? Y luego tenemos otra charla sobre el manejo de las heridas crónicas. Entonces, una charla bien interesante, te va a ser muy útil, es muy preguntado. Bueno, no olvides seguirme en redes, @medicina con Alexis para mayor contenido. Acá promocionamos nuestras charlas, cursos, etcétera. Y en YouTube tenemos varias clases gratuitas. ¿Ok? Comenzamos. Bueno, vamos a iniciar por la cicatrización. En primer lugar, tienes que recordar algunos datos de la piel. ¿Ya? Algunos datos de la piel. La piel en el adulto, según la literatura, puede pesar hasta 4 kilos en un adulto, imagínense de piel, ¿ok? Y aproximadamente un adulto de 70 kilos, la piel mide 1,7 metros cuadrados. Ya esos son los datos más importantes. Tienes que reconocer, la piel va a tener 5 capas como vamos a mencionar acá. Bueno, la piel, vamos a dividirla primero en epidermis y dermis. Algunos toman al tejido celular subcutáneo, pero realmente la mayoría de literaturas lo tomamos aparte, el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Entonces la piel va a ser epidermis o dermis. Ahora, la epidermis, nos vamos acá a la derecha, sí va a tener al menos 5 capas, ¿ya? El estrato germinativo basal, que acá nos han puesto media columnar, pero generalmente son células cúbicas, ya el estrato espinoso, ya acá justamente por los desmosomas parecen que tuvieran espinas, ya. Este es un gráfico referencial, no está dibujado a escala por si acaso. Por los desmosomas parece que tuvieran espinas, ¿ok? Vamos a tener también al estrato granuloso, que acá están los granos de queratoyalina, por si ese granuloso, el estrato lúcido, que solo lo voy a presentar en palmas y plantas, y el estrato córneo, que ya pierde su núcleo, y aquí está la capa de queratina. ¿Ok? Entonces, en el estrato basal o germinativo es el que va a regenerar las células. Ahora, si hay una lesión aquí, el basal no se genera cicatriz mientras no se dañe las células basales. Si la lesión llega hasta la célula basal y lo daña, ya empieza a generarse cicatriz. ¿Ya? ¿Y cómo se va a regenerar esta piel? Viene de los anexos. Por ejemplo, acá yo tengo un folículo piloso, o sea, un pelito, ¿ya? Acá su raíz de un pelito. Entonces, de los anexos del folículo piloso, de aquí van a venir las células madres a, a regenerar, ¿ok? Esas van a venir acá y plug, van a empezar a regenerar. Pero si en caso también se ha destruido los folículos pilosos con una quemadura, las células de los bordes van a tener que reepitelizar todo. ¿Ok? Ese es el primer dato, ¿ya? Células basales son como las células madre. Y también en el estrato basal vas a encontrar a los melanocitos y las células de Merkel, que son para el tacto fino. ¿Ya? Y por acá van a estar los melanocitos. Los melanocitos, ¿ok? Va a estar por acá los melanocitos.
ya con su melanina que va a cubrir a las células del daño de los rayos UV. Seguimos subiendo y ya sabemos algunos datos interesantes, ¿no? Entonces, seguimos subiendo y vamos a darnos cuenta que estamos en el estrato espinoso por sus desmosomas. Recuerda la enfermedad autoinmune que afecta a los desmosomas, como es el pénfigo. Y este estrato espinoso tiene sus desmosomas, ¿ok? Y ese le da esta típica forma. Luego subimos el estrato granuloso. Aquí tiene sus gránulos de querato y hialina. Aquí más o menos en el estrato espinoso vas a encontrar algunas células dendríticas, que en la piel se llaman células de Langerhans. Son dendríticas para la presentación de antígeno. De estas células de Langerhans depende el rechazo de injertos cutáneos, por si acaso, porque ellas son las APC, o sea, son presentadoras de antígeno. Y tienen unos gránulos que se llaman gránulos de Birbeck, pregunta de examen. Ok, están ahí en el estrato espinoso. Granuloso tiene su gránulo querato y hialina. Y el estrato lúcido solo en palmas y plantas. Y el córneo son células muertas, queratinizadas, sin núcleo. ¿Ya? Porque cuando estas, permanece su núcleo, entonces ya son alteraciones patológicas que, por ejemplo, se van a dar en la psoriasis, etcétera. ¿Ya? Pero acá este tema, yo quiero que sepas que pierden su núcleo y se llenan de queratina y luego al final forma estrato córneo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, solo para refrescar un poquito la memoria, no olvidar que, por ejemplo, si la célula se, si la célula se queda con el núcleo, ¿cómo lo llamaríamos? Y no expulsa el núcleo, los queratinocitos de la capa córnea no expulsa el núcleo y se quedan con el núcleo allí. ¿Cómo lo llamaríamos? Y eso justamente pasa en la psoriasis, ¿no? Por eso hace una gran descamación esta piel, ¿no? Sería la paraqueratosis. Ya no pierdes su núcleo, ¿ok? Listo, bueno. En la psoriasis también, y el recambio celular ocurre cada 20 a 30 días, aproximadamente 30 días. En psoriasis, por ejemplo, ocurre rápidamente, 6 a 11 días, entonces por eso se descama la piel. Acá lo normal es cada 30 días, ¿no? ¿Listo? Lo han preguntado. Y lo otro, que el grosor de la epidermis varía según el sitio anatómico. Por ejemplo, acá es 0,5 milímetros, 0,05 milímetros de la epidermis en párpados, 0,5 a 1 en la espalda donde es más grueso. Por eso, a más pequeño, más rápido cicatriza, y a más vascularización, más rápido cicatriza. Y por eso, cuando tú haces el retiro de puntos, tú lo vas a hacer desde la piel más fina a la más gruesa o con más tensión. Entonces, el retiro de puntos se hace, por ejemplo, los 3, 7 a 10, 14 días, ¿no? Por ejemplo, los párpados, a los 3 días debe retirarse. La cara, a los 3 a 5 días debe retirarse los puntos. El resto del cuerpo a los 7 días. Y 14 días, por ejemplo, zonas como la planta del pie, piel dura, ¿no? O la rodilla, codo, que están en tensión, 10 a 14 días. ¿Ya? Listo, esta es bien interesante. Recuerda que el epitelio es un epitelio estratificado, plano, queratinizado. ¿Ya? Continuamos. ¿Cuál es la principal célula? El queratinocito, no olvidar eso. Luego vienen los melanocitos, los células de Langerhans que habíamos hablado que eran los células dendríticas que presentan y las Merkel para tacto fino. Melanocitos en capa basal, ya lo han preguntado. ¿Ya? Eh, Cuando melanocitos aumentan, por ejemplo, por resistencia a la insulina, porque la insulina se parece al factor de crecimiento epidérmico, da la acantosina, ¿verdad? ¿Para qué existe esta melanina? Justamente esta melanina bloquea de los rayos UV, como hemos visto, y protege a las células basales. Y depende con la piel. La melanina viene de la tirosina, pregunta de examen. Y aquí los complejos melanoproteínicos alcanzan su máxima concentración. ¿Ok?
Bueno, las células de Langerhans, ya hemos conversado un poco de ellas, son dendríticas, están en el estrato espinoso, origen mesodérmico porque la piel viene del ectodermo, ¿ya? Pueden presentar, son APC, giran en la médula ósea, ¿ya? Y presentan, ¿no? Los linfocitos T y varimonidad, ¿ya? Y tiene los gránulos de Birbeck, pregunta examen, y por eso esta es la que rechaza los injertos cutáneos heterólogos, ya, o sea, de otro humano. Porque ellos lo reconocen extraño y presentan, aquí lo ves, ¿no? Ya, no olvidar eso. Ok, listo, ya estamos ahí, continuamos. Entonces vamos a ver ahora la fase de la cicatrización con este esquema. Ok, que lo pueden encontrar en las redes. Bueno, la fase de la cicatrización, y esto es lo más importante que les van a preguntar en los exámenes, son tres. Inflamatoria, proliferativa y de remodelación. Tres fases. Entonces vamos rápido. ¿Qué pasa cuando tú te cortas? Tienes que pasar la capa basal, por si acaso, ¿ya? Te cortas, vas a cortar vasitos de la dermis. Recuerda que la epidermis es avascular, la dermis tiene vasos. Los vasos más grandes están en la dermis profunda. Ya corta los vasos, entonces, ¿qué hará tu cuerpo si está que sangra? Tiene que hacer vasoconstricción. Para eso, ¿qué mediadores se van a liberar? El tromboxano A2, la prostaglandina F2 alfa, ¿no? Esos van a hacer una vasoconstricción y la endotelina también es importante. Recuerda que la vasoconstricción dura 5 a 10 minutos, nada más. Y cierra. Después no puede haber vasoconstricción. ¿Por qué? Porque las heridas, para cualquier herida, para que cure, tiene que llegar la sangre. Porque si no llega sangre, no llegan los neutrófilos para matar a las bacterias y la herida se infecta y una infección crónica nunca cura. Si no llega sangre, no llegan los macrófagos para llamar a los fibroblastos para que empiecen a colocar fibrina y a degradar detritos. Si no hay vasodilatación, la herida no se limpia de radicales libres, no llegan nuevas células, etcétera. Entonces, ¿por qué crees que un paciente chocado puede hacerte una úlcera péptica por estrés, ¿no? Por ejemplo, el paciente gran quemado, ¿cómo se llama la úlcera péptica que hace? Úlcera de Curling. El paciente con TEC de politraumatismo, pero que hace traumatismo encefalocraneal, úlcera de Cushing. ¿Por qué estos pacientes hacen úlcera? Porque la sangre no se va tanto al estómago e intestino, sino se va a los órganos vitales en los pacientes chocados y dejan isquemia al estómago y este estómago se perfora. Igual en las heridas. No se puede curar una herida si hay isquemia. Por eso, ¿cuáles son factores de riesgo para que la herida no cure? Que el paciente tenga diabetes, porque la diabetes obstruye los lechos terminales, los vasos, y la hipotensión, hipoperfusión. Eso. Por ejemplo, si un paciente lo mantiene sin hipotensión, no va a cicatrizar, por ejemplo, o bueno, no se va a unir en la anastomosis de intestino y se va a abrir una dehiscencia. Entonces, la vasoconstricción, la hemostasia es 5 a 10 minutos. Y ya sabes los mediadores que van a participar. ¿Ya? Ahora, luego ya viene el resto de fases. Pero yo quisiera, siempre te van a preguntar cuánto dura. Para que tú más o menos, acá abajo lo vas a ver, pero para que tú más o menos tengas una idea. Acá. 3 y 3, ¿ya? Menos de 3 días, menos de 3 semanas. ¿Ya? Eso vas a hacer los puntos de corte. 3 3 para que no te olvides. Ya otro libro dicen 4, otro dicen 20 días. Bueno, menos de 3 días, menos de 3 semanas es difícil olvidar. Y 3 fases, inflamatoria, proliferativa y remodelación. La inflamatoria, sobre todo, va a tratar de hacer la vasoconstricción, ¿ya? Va a tratar de hacer la vasoconstricción y van a llegar las células para las bacterias porque se ha contaminado polimorfos nucleares macrófagos, ¿ya? La proliferación lo que se va a encargar es de cuando aparezcan los fibroblastos, empezar a aumentar mis fibroblastos para mi fibrina, aumentar mis vasos
y contraer mi herida. Pero más de fibroblasto, angiogénesis, contraer herida, ¿no? ¿Ya? Formar el colágeno, ya sabemos, fibroblasto, colágeno, angiogénesis, contraer herida. ¿Ok? Listo, entonces, y epitelizar. Y este remodelar es que la herida no quede queloide, no quede grande, no quede pequeña, quede exacta, lo remodela, lo, lo remodela, ¿no? Y acá va a haber colagenasas. ¿Ya? Entonces, esas son básicamente las fases. Primero vasoconstricción, hay que matar a las bacterias, polimorfos y los detritos macrófagos, hay que llamar a los fibroblastos, hay que colocar mi colágeno, empiezo mis vasos que regeneren, mi contraherida, epitelizar, luego colagenasas que remodelen todo, ¿ya? Entonces, y menos de 3 días, menos de 3 semanas, ¿ok? Alexis, ¿tienen algunos otros nombres? Sí. La fase inflamatoria tiene otros nombres. También le vamos a llamar fase de sustrato, exudativa de sustrato, exudativa o retardante, ¿ya? Entonces fase de sustrato, exudativa, porque llegan neutrófilos, exudativa, o retardante, casi no sucede su último nombre, ¿no? La proliferativa o fase de reparación, ¿ya? Acá no es para matar bacterias, sino es sobre todo para empezar reparación, que todo siga su curso, ¿verdad? Y la de remodelación es para que la cicatriz quede bien, o sea, si quedó muy grande, muy pequeña, por eso se le llama resortiva o de maduración. Listo. Esas son las fases importantes. Ya hacemos el hemostasia, pero 5 a 10 minutos, punto aparte. Van a llegar los neutrófilos que van a liberar IL-1, TNF-alfa, ya. Además, no solo llegan células, también llega el sistema de complemento, el sistema de coagulación, ya, y las células. Sistema de complemento, por ejemplo, con el C3A, C3A, C5A, llama a los neutrófilos, ¿ya? La coagulación también puede, además de ser la hemostasia, va a inflamar. Entonces vamos a tener los monocitos que se vuelven macrófagos. Yo lo represento así, los polimorfonucleares. ¿Ok? Listo, eso es lo más importante recordar ahí. A veces te preguntan los picos, ¿no? Los polimorfonucleares, su pico aparece en las 24 a 48 horas. Es el pico. Y los macrófagos, el pico de los macrófagos es a las 48 a 96 horas. Y por ahí tal vez te pregunten de los linfocitos. Bueno, de los linfocitos el pico es a los 7 días, ¿ya? Porque sí van a llegar linfocitos, ¿ya? Los fibroblastos, el pico de horas que aparece es hasta las 70, a las 72 horas empieza a aparecer, ¿ya? Entonces eso es lo más importante que quisiera que recuerdes ahí. Y la epitelización que va a ser por los queratinocitos, ya lo vamos acá mejor, queratinocito. Ya lo vamos a conversar cuando lleguemos ahí. ¿Ok? Bueno, entonces ya estamos que primero llegan hacia vasoconstricción, hacia hemostasia, estos los factores, luego vienen neutrófilos, macrófagos, y bueno, van a degradar bacterias y detritos celulares, ¿no? Para que no quede nada. ¿Ok? Listo, eso es ahí importante. Ya, eso sería lo más importante ahí entonces. ¿Ok? Ya. Como verás, empieza a formar este colágeno. Ya, el colágeno, ¿quién lo va a formar? Fibroblastos. Pensemos que su pico a las 72 horas. ¿Quién lo llama a los fibroblastos? El macrófago, por si acaso. Ahora, el colágeno empieza a formarse tan pronto como a los 72 horas. El colágeno empieza a formarse a las 72 horas, pero al inicio se forma un colágeno débil, que es el 3, y luego ya se forma el resistente, que es el 1.
Y para la matriz celular está que se forma la fibronectina. ¿Ya? ¿Ok? Listo, eso es ahí importantísimo. Vamos a continuar. Va a seguir avanzando. Vamos a la fase 2 de proliferación. ¿Ya? Por eso justamente si uno utiliza, por ejemplo, podría utilizar a veces un corticoide en una herida muy inflamada, pero al inicio nomás. Ya después ya no, ya. Porque el corticoide, tópico me refiero, porque el corticoide bloquea la vitamina C para la cicatrización, no lo olvides. Hace proteólisis, por eso hacen estrías los cuchis. Ya estás en la fase de proliferación, ya que tiene las fases de granulación, epitelización, fibroblast y contracción. Ya una herida que granule es aquella que tú la vas a ver rojita. Empieza a aparecer tejido y rojito. Y ahí tiene que encima cubrirse la piel. ¿Ya? Entonces, la piel, lo que hay que conocer es que va a iniciar una migración, ¿no? Empieza a ver del queratinocito, empieza su migración desde, puede ser del folículo piloso, la base, del borde de la herida, ¿ya? De las 6 horas empieza la migración, ¿ya? Pero los textos consideran como el primer día, 24 horas. Aquí inicia, pero acá ya es significativo. Y se reepitaliza completo si la herida está afrontada. Si herida afrontada en 48 horas. Ya está, en 48 horas ya se empieza a repitalizar. No olvidar que más o menos la migración es 1 milímetro al día, más o menos, de la piel. Migra 1 milímetro por día. ¿Ya? Eso es para mí lo más importante que quiero que sepan. Y listo. Continuamos entonces, ¿ya? Ya, ahora la fuerza tensil, como tú te darás cuenta, con este colágeno 3 y fibronectina es baja en las primeras dos fases. 30%. Ya en la fase de maduración puede llegar a un 90% y pregunta de examen. Nunca recupera la igual fuerza. ¿Listo? Nunca vuelve a recuperar. Ya hablamos de la granulación, un tejido rojito, que es tejido vivo, la epitelización. Para que haya granulación tiene que haber vasos y para eso tiene que haber angiogénesis. Y esto es por el del factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Ya? La fibroplasia es cuando ya le depositas arriba fibrina a la cicatriz. Lo hace el fibroblasto. Estimula por el factor de crecimiento transformante beta. Ya, fibrina no, perdón, colágeno, disculpen. Fibrina es por factor de coagulación. Le deposita colágeno. Para que este colágeno se forme, que inicia, ya hemos visto desde el tercer día, pero su máxima formación es de 2 a 4 semanas, pero inicia el tercer día. Ya para que este colágeno se forme, tiene que haber buena cantidad de oxígeno, buena vitamina C, por eso el fumar lo daña, buen cetoglutarato, alfa y el fierro, perdón. Ya abrimos el oxígeno, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo manejes. Ujú. Y luego la contracción, que estos fibroblastos se vuelven miofibroblastos. Y hacen la retracción de la herida más o menos al cuarto a quinto día. Y hacen la retracción de la herida. Y esta retracción puede continuar incluso por 12 a 15 días más. Ya inicia el cuarto o quinto día, pero pueden... ¿Ok? Pero si la herida sigue abierta, va a seguir la fase de contracción. ¿Ya? Entonces ya en la fase de proliferación ya cabe el colágeno 3, clonectina y aparece colágeno 1, que es el resistente. Y vamos a la maduración, llamada resortiva, colagenasas. Acá baja el número de fibroblastos ya. Si te preguntan cuál es la más importante, tienes que decir tú fibroblastos.
¿Ya? Listo. Entonces, eso es importante. La maduración es la resortiva, baja fibroblástos, se activan las colagenasas, ya la herida se sigue contrayendo. Y como verás, la fuerza tensil nunca recupera al 100%. Esa es pregunta examen. A los 3 meses tienen 80% de fuerza tensil. A los 2 años puede tener un 99%. ¿Ya? Algunos dicen de 3 a 6 meses un 80%. Y de los 12 a 18 meses ya no aumenta su fuerza, hace una meseta. Hasta los años puede tener una fuerza tensil 99%. ¿Ok? Y con eso ya terminaría. Y si no hay una buena fase de maduración, si se altera y no se degrada, entonces ahí aparece el queloide o la cicatriz hipertrófica que puede ser normal hasta el año, o algunos hasta el 9 meses. Entonces esas son las fases de la cicatrización de la herida sintetizadas en un suelo gráfico. Vamos a continuar mm, con la charla, ¿ok? ¿Listo? Acá vemos gráficos, estos dos extraídos del Schwarz y acá el del Samiston. Y tenemos las fases, ¿no? Miren, la fase 1 inflamatoria que le llaman reactiva, fase 2 proliferativa que le llaman regenerativa y fase 3 madurativa que le llaman remodelado. Y la fase 2 recuerda todas sus fases, que había la granulación, epitelización, ¿ok? La fibroplasia y la granulación, epitelización, la primero granula el tejido con angiogénesis, se va epitelizando, empiezan a migrar a las 44 horas, pero a las 48 hay una epitelización buena. La fibroplasia y le coloca este colágeno 3 luego uno y la contracción al final, ¿cierto? Ya, a la fase uno se le llama reactiva, la 2 regenerativa, la 3 remodelada. La fase 1 que tiene la hemostasia para tener hemorragia 5 a 10 minutos y la inflamación para la quimiotaxia, que atrae el neutrófilo, la interleuquina 8, C5A, ¿ok? Productos de las bacterias, etcétera. Y la migración epitelial que inicia a las desde las 6 horas, pero la mayoría de textos consideran que empieza a las 24 horas para poder regenerar, ¿no? Y proliferación, que es de la base de los folículos o si no de los bordes de la herida, y la maduración. Y ya finalmente, la fase madurativa tiene que además hacer una contractura, cicatrización, remodelada cicatriz. ¿Ok? ¿Cuál es la célula que ya estaba ahí? Las plaquetas, por si acaso, ¿ah? Pero la primera que llega, neutrófilos, luego macrófagos, luego los fibroblastos, ya en la fase proliferativa. Por si acaso estas fases pueden superponer, ¿ah? Y al final los linfocitos. Ya primero que aparece para la matriz, fibronectina, luego colágeno 3, luego colágeno 1. Y ahí da la fuerza. Los 3 meses 80%, los 2 años 99%, pero nunca el 100%. Toda la fase inflamatoria,